770 pies de altura. Esa es la dimensión vertical que convierte a la presa de Oroville, ubicada en la Sierra Nevada de California, en la barrera más alta de todos los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió construir una estructura de semejante magnitud en una región de geología tan compleja? A primera vista, la edificación de un muro de contención parece una tarea puramente logística, pero la realidad técnica es que Oroville debe soportar y gestionar un volumen de agua que supera los 5.000 millones de galones. Sin una planificación de ingeniería extrema, la presión hidráulica de esta masa hídrica podría desencadenar inundaciones capaces de devastar todas las poblaciones situadas río abajo en cuestión de minutos. El proceso solo está cobrando fuerza. La construcción de esta estructura masiva de hormigón y roca se completó finalmente en el año 1968 en la ciudad de Oroville, al norte de California. Se puede notar cómo el equipo de ingeniería diseñó la presa no solo como un almacén estático, sino como un regulador dinámico frente a las fuerzas de la naturaleza. Los límites tecnológicos de aquella época y la inestabilidad de la geología montañosa hicieron que muchos expertos consideraran el proyecto como un riesgo inaceptable para la región. Pero esto es solo el comienzo. Su diseño como la presa de relleno de tierra más alta del país le permite funcionar actualmente como el pulmón hídrico principal de todo el proyecto de agua del estado de California. Se ve cómo la estructura retiene en su embalse más de 1 billón de galones de agua, una cifra que garantiza el control absoluto sobre los ciclos naturales de la zona. Esta capacidad de almacenamiento masivo es la que permite regular con precisión el flujo de los ríos durante el deshielo primaveral en las montañas. Más adelante se complica. El equipo de gestión hídrica utiliza la barrera para prevenir catástrofes durante la temporada de lluvias intensas, evitando que el exceso de caudal desborde las riberas inferiores. Solo parece evidente que su función es la seguridad, pero en realidad cumple una doble misión al asegurar un suministro estable para todo el estado durante los meses de sequía extrema. La cámara se desliza a lo largo del enorme muro de contención, mientras el agua se asienta en una capa uniforme contra la cara de la presa. Todo se vuelve más complejo al considerar la integración de estos sistemas en la infraestructura general de California. La presa de Oroville actúa como un punto de control crítico donde la ingeniería civil y la hidrología se encuentran para dominar el entorno. El metal de las compuertas y la densidad del relleno de tierra trabajan en conjunto para resistir presiones constantes. El material permanece en su lugar, cumpliendo la función para la cual fue diseñado hace décadas. Desde aquí la transformación del paisaje se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento de los recursos hídricos. Mayo de 2017. Ese fue el momento exacto en que las precipitaciones que batieron récords históricos saturaron por completo la cuenca hidrográfica. ¿Por qué se dio una infraestructura de tal magnitud ante la fuerza del agua? A primera vista, la estructura de hormigón parecía sólida y resistente, pero en realidad, las losas de concreto que apenas tenían entre 20 y 25 centímetros de espesor terminaron siendo destrozadas por la violencia del caudal. Más adelante se complica, ya que el agua comenzó a filtrarse por debajo de la superficie, generando una presión de elevación de una intensidad extrema que el lecho rocoso, ya debilitado, no pudo soportar. Se puede notar cómo la roca madre se erosiona hasta transformarse en un cráter de dimensiones masivas. El equipo de emergencia del estado activó de forma inmediata un proyecto de reconstrucción a gran escala para evitar un desastre mayor. Las tareas de reparación iniciaron formalmente en mayo de 2017. El proceso solo está cobrando fuerza. La fase inicial se completó con éxito antes de que terminara aquel mismo año, logrando cumplir con los plazos de seguridad previos a la llegada de la siguiente temporada de lluvias intensas. El sistema de aliviaderos en su totalidad, integrando tanto la estructura principal como la de emergencia, quedó completamente reconstruido para finales de 2018. 1.000 metros de aliviadero tuvieron que ser retirados por el equipo de construcción.
Esta labor de demolición incluía la remoción de decenas de miles de toneladas de hormigón dañado. Se ve cómo las excavadoras y los martillos hidráulicos trabajan en conjunto con técnicas de perforación y voladura controlada para fragmentar el material antiguo. Pero esto es solo el comienzo. La inclinación de la pendiente, situada entre los 35 y los 40 grados, dificultaba enormemente que la maquinaria pesada pudiera desplazarse y operar con estándares mínimos de seguridad. Todo se vuelve más complejo. Semana tras semana, el trabajo avanzó con una lentitud necesaria debido a la geografía del terreno. Se puede observar cómo los trabajadores rocían agua constantemente sobre la zona, mientras los martillos hidráulicos pulverizan las capas viejas de hormigón. Esto evita que las nubes de polvo fino se dispersen por la atmósfera circundante. El líquido también cumple la función técnica de enfriar las puntas de los martillos y reducir el riesgo de que los fragmentos de concreto salgan disparados de forma violenta hacia los operarios. La eliminación del material se volvía así un proceso mucho más seguro y controlado bajo las difíciles condiciones de la pendiente. A primera vista, algunas secciones de hormigón no presentaban daños externos visibles después del incidente. Sin embargo, el refuerzo interno de acero las volvía casi impenetrables para la acción directa de las excavadoras y los martillos. Transición al siguiente nivel. Los operarios tuvieron que concentrar sus esfuerzos en las secciones fracturadas y en los cimientos debilitados que quedaron como residuo del fallo estructural. El equipo gradualmente recuperó la estabilidad del terreno para sentar las bases de la nueva infraestructura. Desde aquí la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento. Cientos de perforaciones de pequeño diámetro se ejecutan en un patrón de rejilla densa sobre las áreas donde los martillos hidráulicos no logran penetrar. ¿Por qué se opta por una red tan minuciosa de orificios en lugar de una sola detonación de gran potencia? El uso de explosivos de baja carga y detonadores individuales permite fracturar el hormigón con una precisión quirúrgica, evitando que la energía del estallido se disipe de forma errática hacia el lecho de roca natural que se encuentra debajo. Pero esto es solo el comienzo. Los operarios conectan manualmente cada tramo del cableado, revisando las uniones de forma exhaustiva para garantizar que la secuencia de ignición sea segura y uniforme. Se puede notar cómo el equipo de seguridad inspecciona la red de cables antes de la activación. Una vez que se acciona el sistema, las detonaciones controladas fragmentan el material siguiendo las líneas de corte previstas, lo que facilita que los trabajadores retiren las secciones de hormigón restantes sin comprometer la integridad de la base geológica. Más adelante se complica. Camiones de carga pesada reciben las losas de hormigón liberadas, transportándolas fuera de la zona de operaciones en lotes organizados. El equipo se desplaza gradualmente por la superficie del antiguo aliviadero, que queda despejada por completo tras el uso de este método de voladura técnica. En esta etapa no termina. A primera vista, estos bloques de hormigón parecen simples desechos destinados a un vertedero, pero en realidad se trasladan directamente a una estación de reciclaje instalada dentro de la misma obra. Los camiones de volteo liberan sus cargas en una tolva de alimentación que suministra el material a una trituradora de alta capacidad. Todo se vuelve más complejo. Se ve cómo los rodillos de la trituradora reducen las grandes losas a fragmentos de menor tamaño de forma ininterrumpida. Posteriormente, el material resultante se introduce en un sistema de cribado vibratorio que clasifica los restos por su granulometría, separando desde áridos gruesos hasta partículas muy finas. Y esto no es el límite. Cintas transportadoras de gran longitud desplazan el material que cumple con las especificaciones técnicas hacia pilas de almacenamiento estratégicas. Estos restos triturados se reutilizarán como capas de base, material de subrasante o relleno estructural para la construcción del nuevo aliviadero. Transición al siguiente nivel.
Los ingenieros continúan con la excavación del suelo erosionado y la roca suelta, una vez que el hormigón antiguo ha sido removido en su totalidad. Se puede notar cómo la maquinaria retira los sedimentos inestables hasta dejar al descubierto el lecho de roca firme. Este proceso asegura la estabilidad de los cimientos necesarios para erigir una estructura mucho más resistente y duradera que la anterior. El proceso solo está cobrando fuerza. La limpieza total del emplazamiento permite iniciar la siguiente fase técnica de la obra. El material sobrante se ha gestionado y el terreno está preparado. Desde aquí la transformación se mueve hacia la fase de vertido de los nuevos cimientos de cemento. 21 yardas cúbicas de hormigón compactado con rodillo se cargan en los camiones de servicio cada 5 minutos exactos en la estación de mezcla central. ¿Por qué se utiliza este material específico denominado RCC en lugar del concreto convencional para estas estructuras masivas? El diseño de esta mezcla de cemento seco, grava y arena responde a la necesidad de obtener una resistencia y durabilidad extremadamente altas en obras de gran escala. Pero esto es solo el comienzo. Los camiones basculantes inician el ascenso inmediato hacia la zona de construcción situada en la ladera empinada de la montaña. El equipo gradualmente se posiciona en el terreno para descargar el material sobre la superficie del vertedero. Se ve cómo la caja del camión se eleva mediante el sistema hidráulico para liberar el hormigón compactado, creando una capa densa y gruesa. El proceso solo está cobrando fuerza. Las máquinas esparcen el material formando franjas largas y continuas que se extienden en paralelo al canal del vertedero. A primera vista, el despliegue de la mezcla parece una operación de pavimentación común, pero en realidad, la unión con el terreno natural exige una ejecución técnica rigurosa. Los bulldozers avanzan justo detrás de la descarga para nivelar la mezcla de forma constante. Todo se vuelve más complejo. El equipo ajusta la pendiente, el ancho y la elevación con una precisión de centímetros para garantizar que el cimiento se adhiera firmemente al relieve de la montaña. Se puede notar cómo el movimiento de las hojas de nivelación distribuye el RCC de manera uniforme antes de la siguiente fase. Más adelante se complica. Rodillos vibratorios de alto tonelaje realizan múltiples pasadas sobre el material recién nivelado para ejecutar la compactación definitiva. Se observa cómo el material suelto se transforma bajo la presión y la vibración en una masa de hormigón sólida y densa, quedando anclado al lecho rocoso subyacente. La cámara se desliza a lo largo de la superficie mientras el equipo de compactación elimina los huecos de aire. Y esto no es el límite. Este ciclo operativo de colocación, nivelación y compactación se repite de forma ininterrumpida capa tras capa. Cada nivel sucesivo se añade hasta que la nueva cimentación alcanza el espesor, la dureza y la capacidad de carga exigidas por los cálculos de ingeniería. El metal de los rodillos golpea la superficie con un ritmo constante mientras el hormigón gana densidad. Transición al siguiente nivel. Una vez que la capa de hormigón compactado con rodillo ha logrado la densidad adecuada mediante las pasadas del equipo pesado, el material queda estabilizado. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la formación. 5 milímetros de espesor. Ese es el rango de cobertura que alcanza la fina película de agua atomizada sobre la superficie de concreto compactado con rodillo. ¿Por qué es fundamental este riego constante si el material ya parece sólido? A primera vista, la humedad podría parecer un exceso innecesario, pero en realidad es el catalizador químico que activa la hidratación del cemento para garantizar una unión perfecta. Los operarios proyectan el agua de forma uniforme, mientras un accesorio nivelador especializado, acoplado al brazo de una excavadora, inicia su desplazamiento mecánico. El equipo desciende gradualmente la ancha hoja niveladora sobre el concreto y la desplaza en movimientos longitudinales constantes. Se puede notar cómo la cuchilla rasura las crestas del material y redistribuye la mezcla hacia las zonas bajas, configurando un plano continuo que respeta la pendiente exacta del diseño técnico. Gracias al uso de controles hidráulicos de alta respuesta y sensores de precisión milimétrica,
la maquinaria elimina cualquier irregularidad en el relieve. El proceso solo está cobrando fuerza. Simultáneamente, el equipo de trabajo inserta las barras de transferencia de carga en las posiciones previamente marcadas sobre la base. Estos elementos metálicos se presionan con rapidez en el concreto aún trabajable para facilitar la conexión estructural con la capa superior que se verterá posteriormente. Todo se vuelve más complejo cuando los técnicos inician la inspección final utilizando niveles láser de alta frecuencia. Se ve cómo la luz roja recorre la extensión del terreno para verificar que la base cumple estrictamente con las cotas de elevación y los estándares de planeidad requeridos por el proyecto. Más adelante se complica el ensamblaje con la llegada del acero de refuerzo especializado. Los constructores inician la instalación de barras de refuerzo recubiertas con epoxi verde, un acero diseñado específicamente para resistir la corrosión química y la abrasión generada por el flujo de agua a alta velocidad. Cada una de las barras se coloca manualmente en su posición final, apoyada sobre pequeños espaciadores de concreto que mantienen la elevación exacta respecto al suelo. Pero esto es solo el comienzo. A primera vista, la disposición del acero parece una tarea manual lenta, pero en realidad se ejecuta bajo una lógica de cuadrícula cuadrada uniforme que cubre toda la superficie del aliviadero. Los trabajadores utilizan alambre de amarre para fijar cada intersección, creando un esqueleto metálico rígido y estable. En las zonas de transición donde el aliviadero se encuentra con las paredes laterales o la roca expuesta, el personal dobla mecánicamente las barras para adaptarlas a la orografía del terreno. Transición al siguiente nivel. Varios paneles de refuerzo de gran escala llegan al sitio tras haber sido presoldados en módulos fuera de la zona de obra. Una grúa de alta capacidad desciende estos módulos con movimientos lentos y controlados, acelerando significativamente el ritmo de montaje en los sectores críticos. El equipo garantiza así un anclaje adecuado y una conexión estructural sin fisuras entre los diferentes componentes del sistema. Y esto no es el límite. Una vez finalizada la totalidad de la red de refuerzo, el sistema forma una estructura interna capaz de soportar las cargas operativas más extremas. La cámara se desliza a lo largo de la cuadrícula verde, donde se observa la limpieza de las conexiones y la simetría de los amarres antes de la fase de vertido. Los camiones mezcladores de concreto ya se posicionan en los accesos para iniciar la descarga final. El material metálico queda así confinado y preparado para recibir la losa de superficie definitiva. El flujo de trabajo se traslada ahora hacia la fase de acabado estructural. Las unidades de transporte de concreto se desplazan lentamente, completando la preparación de esta sección de la obra. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la formación del plano final. 12 a 18 pulgadas es el espesor exacto que alcanza la losa de superficie, diseñada con una resistencia estructural capaz de soportar las velocidades extremas del agua durante las descargas del vertedero. ¿Por qué se inyecta nitrógeno líquido directamente en la mezcla dentro de la planta de preparación? Este procedimiento técnico parece complejo a primera vista, pero en realidad permite controlar la temperatura del concreto de manera estricta para contrarrestar el clima de California. Sin este enfriamiento criogénico, el material se sobrecalentaría y presentaría grietas prematuras antes de alcanzar su fraguado óptimo. Los camiones hormigoneros inician el transporte de la carga fresca desde la planta mezcladora sin interrupciones hacia la base de la infraestructura. El equipo se desplaza en una hilera constante mientras las unidades ascienden por la empinada rampa del vertedero, manteniendo un flujo de trabajo que se ajusta a la exigente programación diaria de perforación y vertido. Se puede notar cómo los vehículos maniobran en fila para posicionarse con precisión milimétrica. Pero esto es solo el comienzo. Una vez en el área activa de trabajo, se extiende una línea de bombeo o una rampa de descarga para depositar cada lote de concreto sobre las barras de refuerzo, las cuales están protegidas por un recubrimiento de epoxi verde contra la corrosión. Los operarios manipulan vibradores internos y superficiales para eliminar sistemáticamente las burbujas de aire atrapadas en la mezcla. Se ve cómo el concreto líquido llena cada intersticio alrededor del acero,
estableciendo una unión mecánica firme con la base de concreto compactado con rodillo. Todo se vuelve más complejo. Desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer, la colocación del material se ejecuta de forma ininterrumpida. Cualquier pausa prolongada en el suministro comprometería la integridad de la obra al generar juntas frías que debilitarían la estructura final. El proceso solo está cobrando fuerza. Sección por sección, cada losa se finaliza eliminando cualquier rastro de costuras, configurando una superficie de alta resistencia y gran robustez para el nuevo vertedero. Largos listones de nivelación son arrastrados por los trabajadores sobre el concreto recién vertido para extender la mezcla de manera uniforme por toda la superficie. Esta acción mecánica asegura la eliminación de puntos bajos o zonas con falta de material, garantizando una distribución homogénea. Más adelante se complica. Los operarios ajustan constantemente el volumen de la mezcla a lo largo de los bordes del encofrado, verificando que el nivel coincida exactamente con la elevación de diseño establecida por los ingenieros. Fratazadoras mecánicas y manuales entran en operación inmediatamente después para alisar la superficie del material. Se puede observar cómo el equipo se desliza sobre la losa todavía húmeda, refinando la textura y cerrando los poros superficiales del concreto. Este tratamiento final asegura que la cara expuesta al flujo hidráulico sea completamente lisa y resistente al desgaste por cavitación. El material abandona la fase de manipulación activa, pasando a una etapa tranquila de curado, donde adquirirá su dureza definitiva.